Bendiciones, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos ya conectados de Estados Unidos, California. Damos gracias al Padre. Vamos a tener hoy un mensaje muy bueno, un mensaje de bendición. Ya estamos entonces a través de Facebook e Instagram. Bienvenidos a todos. Y vamos a tener una palabra diferente hoy, una ministración diferente acerca de la vejez, acerca de los últimos días de nuestra vida, cuando ya los años vienen y sabemos que nos queda poco tiempo para vivirlo. Y específicamente este mensaje es para las personas que ya están en avanzada edad, ya están en los últimos días de su vida. Así que si conoces algún abuelo o abuela, alguien que quieras, alguien que conozcas que ya tiene una edad avanzada, poder compartir este mensaje, porque va a ser de gran bendición. Así que damos gracias al Padre, que el Padre te bendiga, y vamos a hacer una oración. Vamos a entregar este mensaje en las manos del Padre, que este mensaje pueda bendecir tu vida, más allá de la edad que tengas. Este mensaje también nos va a edificar y nos va a bendecir. Gracias, Padre, te damos por tu amor. Gracias, Yahweh, por estar con nosotros. Que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche y también para aquellos que quizás están ya viviendo en la etapa de la vejez, que ellos puedan escuchar este mensaje y pueda ser de bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. La vejez, así se llama el título de este mensaje, y tenemos que entender qué significa la vejez. Muchas veces nosotros vemos diferentes tipos de personas, vemos que hay diferentes tipos de edades. Nosotros vemos que en nuestra vida tenemos una edad y pasan los años y tenemos otra edad, y llega un momento que muchos dicen: la vida me pasó volando, me pasó rápido. Mirá los años que tengo ya ahora, cómo pasa la vida. Y la vida pasa rápido, la vida es una sola. Y vemos que los años pasan rápido y la vejez viene. Cada vez que pasan los años nos sentimos más cansados, vemos que el cuerpo ya no es el mismo, vemos que nuestra reacción, nuestras fuerzas ya no es la misma. Entonces nos damos cuenta que estamos creciendo, que estamos madurando, pero luego llega un punto que declinamos. Es decir, que ya comenzamos a la etapa última, que es la vejez. Muchas personas, cuando llegan a esta etapa, a la última etapa que es la vejez, son personas que pocas son las que pueden disfrutar la vida en esa etapa. Muchas sufren. Hay muchos casos que los hijos dejan abandonado a su padre, a su madre en un asilo, en un lugar de cuidado, o aún los dejan solos en sus casas. Y lamentablemente muchas personas terminan muy mal sus vidas, sus últimos días de vida, a través de sufrimiento, a través de dolor, a través de abandono. Nosotros tenemos que entender que la vejez es por consecuencia del pecado en el hombre. Nosotros tenemos que entender que Génesis, claramente en el libro de Bereshit, de Génesis, del principio, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el que creó al hombre y luego a la mujer, él vio que el hombre era un hombre puro, santo, así lo había creado, caminaba con él, tenía intimidad con él, hasta que desobedeció. Cuando desobedeció, entró el pecado en el hombre y entró el pecado en la humanidad, es decir, en toda la creación. Y a partir de ahí, Génesis 6 dice claramente que el pecado entró en el hombre, la maldad entró en el hombre de tal manera de que fue contaminado y empezó a hacer lo malo delante del Creador. Entonces Yahweh determina ahí un nuevo reinicio sobre la tierra,
pero vemos que desde ese tiempo el hombre cayó bajo una naturaleza pecadora, es decir, rebelde delante del Creador. Entonces vemos que desde ahí, generación tras generación, durante toda la historia de la humanidad, el hombre comenzó a vivir de una manera en sí de envejecimiento. Y dice ahí claramente en el capítulo 6 que Yahweh, a ver la maldad de tanta maldad en el hombre, tanto pecado, rebeldía sobre el hombre, él determinó que viviría mucho menos de lo que vivía el primer hombre, que fue Adán. Adán terminó viviendo en sí casi 1000 años. Casi 1000 años terminó viviendo Adán en la tierra, y a través de Adán y su descendencia cada vez empezaron a vivir menos y menos, hasta que Yahweh determinó que el hombre viviría entre 100 y 120 años. Hoy en día vemos que el ser humano en sí cada vez más vive menos, es decir, tiene menos años de vida. ¿Por qué? Por la forma de vida que tienen, por la forma de los alimentos, del día a día, por el lugar exterior en que viven, es decir, la ciudad o el trabajo que tengan. Todo influye y todo tiene que ver. Pero más allá de todo eso, el ser humano está bajo consecuencia del pecado, genéticamente hablando. Por eso la vejez es consecuencia de la desobediencia al Padre. Entonces la vejez es el último periodo de la vida de una persona que ha llegado a la madurez y que tiene una edad avanzada. Hay muchas personas que llegan a la vejez y son sabios, son personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento de vida, pero hay otras que no. Entonces llegar a la vejez sería normalmente llegar a la madurez, llegar al crecimiento, de tal manera que sería un hombre sabio que podría aconsejar y podría dar ejemplo. Pero muchas veces la vejez también no es señal de madurez, ni de crecimiento, ni de sabiduría. Entonces vemos que la vejez es algo que a todos nosotros nos va a llegar en algún momento. Depende de la edad que tengamos, depende también el estilo de vida que tengamos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una edad de 40, 50, 60 años y viven una vida sana en promedio y viven bien y no parecen que tienen esa edad. Pareciera que tienen menos. Y hay personas que tienen 20, 30, 40 años y su estilo de vida o su vida en sí pareciera que tienen mucho más de la edad que tienen. Entonces el estilo de vida, cómo nosotros vivimos, también tiene que ver cómo sería nuestra vejez cuando llegue la hora. Entonces en la vejez se produce por etapas, es decir, no envejecemos de un día para el otro, de un año para el otro, de años hacia el otro, sino que lleva un proceso. Nosotros nacemos, somos bebés, luego somos niños, vamos creciendo hasta llegar luego a ser adolescentes, llegamos a la etapa de lo que es el adulto, ya el tener una vida responsable, poder casarse, formar familia, llegar a 40 años, que es la edad donde el hombre llega al pico máximo de su madurez con respecto a su crecimiento y desarrollo como ser humano, y vemos que automáticamente luego de los 40, genéticamente hablando, físicamente hablando, el hombre va decayendo, va envejeciendo, 50, 60, 70, 80 años. Hoy en día una persona, un hombre, una mujer que llega a 80, no. Muchas personas comienzan a tener problemas respiratorios, problemas de corazón. Hay personas que después de 60 años
comienzan algunos tienen ACV, que ACV es como sería problemas neuronales, derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Cambios nutricionales, los alimentos. Ya hay momentos donde ya pasamos ciertas edades que tenemos que tener cuidado con el azúcar, con la grasa, tener cuidado en sí con la comida chatarra o con comida rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos creciendo, vamos teniendo más edad, también las personas que ya llegaron a tercera edad o tercera etapa, que es la vejez, no pueden comer comida que puede llegar a tener colesterol, luego pueden llegar a tener algunos diabetes. Entonces necesitamos entender esto. Yo muchas veces he dado mensajes acerca de cuidarnos, de alimentarnos bien, de tratar de comer sano, de hacer ejercicio, porque si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que entender que si nosotros no nos determinamos y no nos disciplinamos en esa área, cuando lleguemos a la vejez, no vamos a poder tener una buena vejez. Sino muchos terminan internados, muchos terminan con problemas graves de salud y no llegan a tener una vida en avanzada edad, sino que se terminan muriendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos llegando a la vejez? Cambios de actividad. Ya no podemos hacer los ejercicios que hacíamos antes, ya no podemos desgastar energía que gastábamos antes. Tenemos que entender que cada vez que somos más grandes hay cosas que ya no podemos hacer y hay cosas que la podemos hacer pero de otra manera. Yo voy al gimnasio, soy de hacer ejercicio y veo personas, hoy mismo vi personas de avanzada edad, ya en su vejez, de 60, 70, 80 años, haciendo ejercicio. Haciendo ejercicios que pueden hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su fuerza, su energía les lleva a hacer y es un ejemplo a seguir. Más allá de la edad avanzada, nunca hay que dejar de hacer ejercicio. Siempre tenemos que buscar la manera de poder hacer ejercicio. Todo tipo de ejercicio es salud. Muchas veces cuando llega la tercera edad o la vejez, hay cambios en el sueño. Es decir, mucha gente que ya tiene una edad avanzada se acuesta temprano. Se acuesta muy temprano y se levanta muy temprano. Y quizás no tiene que ir a trabajar, quizás no tiene compromisos, están jubilados, una señora, un señor jubilado, jubilada, pero ya tienen esa costumbre de vida, ese ritmo de vida de que ya su descanso cambia. Ahora se levantan muy temprano, pero luego del mediodía necesitan dormir una siesta de 1 hora, 2 horas para recuperar energía y luego lo que hacen es cenar temprano e irse a dormir temprano. Y muchas veces nosotros quizás, o hay personas que son jóvenes y dicen, ay abuelo, abuela, ¿por qué te levantás tan temprano? ¿Por qué te vas a acostar tan temprano? ¿Por qué dormís la siesta? Etcétera, etcétera. Porque ya tienen ese estilo de vida por la edad que tienen. Entonces vemos que también hay cambios en lo social, dentro y fuera de la familia, en las relaciones sociales. Es decir, antes salían mucho, pero ahora ya tienen una avanzada edad, no tienen ganas de salir, quieren quedarse en su casa, con su familia, no quieren quizás viajar tanto. Entonces necesitamos entender que cuando llega la vejez, ya la vida del ser humano cambia, ya no es la misma. También hay cambios en el área sexual, hay limitaciones físicas, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios de tantos años de casados llegan al tiempo de la vejez, ya no tienen deseo, ya no tienen ganas de tener intimidad sexual.
y obviamente es algo normal. Igual que la mujer, cuando le viene la menopausia, es un proceso del envejecimiento de la mujer que pasa en todas las mujeres aproximadamente de los 50 años hacia adelante, donde lo que sucede es que hay cambios hormonales. Uno de ellos es pérdida de deseo sexual en muchos casos, otras mujeres suben de peso, otras bajan, pero vemos que la menopausia es un periodo normal de la mujer que ya no tiene el periodo de la menstruación. Entonces vemos que nosotros como seres humanos, a pesar de que tenemos una naturaleza en sí caída, errada, por causa del pecado, somos imperfectos, tenemos que adaptarnos a la vida que tenemos. Tenemos que adaptarnos al cuerpo que tenemos. Y entender que la vejez es parte de nuestra vida. Muchas personas, específicamente mujeres, gastan mucho dinero en operarse la cara, las arrugas, la nariz, la boca, las orejas, los pechos, todo el cuerpo para verse más joven. Hay hombres que también lo hacen y no digo que esté mal, pero el problema es que cuando nosotros hacemos operaciones o cambios externos para no mostrar el envejecimiento, ahí estamos cerrados, porque estamos yendo en contra de algo que es normal en el ser humano, que es envejecer y morir. Ahora, podemos operarnos, alguien se puede operar para estar mejor, para sentirse mejor, para poder solucionar un problema físico, etc. Es válido y está bien. Pero no es bueno ver personas que ya están en la tercera edad, que es la edad del envejecimiento, de la vejez, y vemos que quieren aparentar de una mujer de 20, o un hombre de 20, 25, o un joven en forma física, pero en realidad ya está en un tiempo donde ya no tendría que estar haciendo eso. Llegar a la vejez es una bendición. Llegar a la vejez, pasar los 60, 70, 80, llegar a 90 años es una bendición. Lo malo de la vejez es el estado de salud. Muchas personas llegan al estado de la vejez, a la edad de la vejez, enfermas, sufriendo. Muchas personas, hombres y mujeres, con enfermedades terminales. Entonces, tenemos que siempre poder buscar el equilibrio cuando hablamos de vejez. Muchas personas le tienen miedo a la vejez. Muchas personas le tienen miedo a poder llegar a saber que pasan los años y ya no pueden hacer más lo mismo. Y que proyectan cosas y quieren hacer cosas y ya el cuerpo no les da, ya la energía no les da. Y nosotros tenemos que entender que nos va a golpear en muchos aspectos, nos va a mostrar la vejez, que no es fácil. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Pero tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida. Y específicamente aquellas personas que ya están en la última etapa, que es la vejez. Ahora vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a la palabra de Yahweh acerca de este tema. Vamos a escudriñar acerca que habla acerca de la vejez. Dice Levítico 19:32, honra al anciano, honra a aquel que ha llegado a la vejez. Cuando vemos un anciano, una anciana, hay que respetarlos, como hay que respetar a cualquier tipo de persona. Pero dice ahí la Torá, dice la palabra de Yahweh, honra al anciano de días, aquel que ha llegado a la tercera etapa, la tercera edad, aquel que ha llegado a la vejez. Honra a tus abuelos si están vivos, si los tenés. Quizás bisabuelos. Tenemos que honrarlos, respetarlos a pesar de la vida que tuvieron. Porque muchas veces
Hay abuelos, bisabuelos, aún padres que no han hecho bien las cosas. Pero debemos amarlos y respetarlos, porque así dice Yahweh en su palabra. Proverbios 16:31 dice: porque la cabeza canosa es corona de poder y se encuentra en el camino de la justicia. ¿Quién es la cabeza canosa? Aquel que tiene pelos blancos, aquel que ya está avanzada edad y le salen canas en la barba y en el pelo. Dice que es corona de poder. ¿De qué poder? Sabiduría, conocimiento. Muchas personas que llegan a la vejez pueden darte un buen consejo. Pueden decirte por dónde caminar y por dónde no caminar. Porque la vejez adquiere experiencia, sabiduría, conocimiento. Job 12:12 dice: y en los ancianos está la sabiduría, y en los días abundantes el entendimiento. ¿Dónde está la sabiduría? En los ancianos, en los que llegan a la vejez, los que ya han vivido la vida. Ellos te pueden aconsejar y decir: fíjate acá, fíjate allá, tené cuidado acá, yo te aconsejo esto, te aconsejo lo otro. La fuente de toda sabiduría es Yahweh, nuestro Padre, su palabra. Pero los ancianos también adquieren sabiduría y son abundantes en entendimiento. Y muchas veces pasa con nosotros como hijos con nuestros padres. Nuestros padres nos aconsejan, nos hablan para nuestro bien, y nosotros que somos adolescentes, jóvenes, muchas cosas no entendemos y creemos que entendemos, creemos que la sabemos toda, pero siempre está papá o mamá dando un consejo, pero no escuchamos, no lo tomamos y tomamos nuestras propias decisiones. Y lo que sucede es que después vienen los problemas. Después vienen las situaciones que no sabemos qué hacer y pedimos ayuda a papá y a mamá porque ellos tienen experiencia. ¿Cuánto más los abuelos, bisabuelos, los ancianos, aquellos que llegan a la vejez? Proverbios 23:22 dice: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Escucha a tu padre, escucha el consejo. No, pero mi padre es malo, mi padre me lastimó. A pesar de que quizás no dio buen testimonio, debes honrarlo. Pero si tu padre no es de testimonio, tu Padre Celestial lo va a hacer. Pero aquel que tiene un padre que es bueno, que aconseja y quiere lo mejor para sus hijos, es una bendición. Escucha a tu padre, escucha a tu madre. Hónralos, respétalos a pesar de, respétalos. Y honra y no desprecies el consejo de tu mamá cuando llega la vejez, así como el de tu papá. Salmo 71:18 dice el salmista: aún en la vejez y las canas no me desamparan. Aún en la vejez y aún en las canas, es decir, aún llegar a la vejez y tener canas, ¿qué es lo que pasa? No me desampara. ¿Quién? Yahweh. Siempre está con nosotros. Es parte de nuestra vida. Llegar a la vejez es una bendición del Padre y no una maldición. Envejecer, lamentablemente, es consecuencia del pecado, pero tenemos que tomarlo del lado bueno, del lado positivo, porque más avanzamos en edad, más envejecemos, más llegamos al borde de la muerte, más estamos cerca de las promesas celestiales que el Padre nos dejó por medio de su Hijo. Por eso dice uno de los mandamientos más importantes en Éxodo 20: honra a tu padre y a tu madre, porque así tendrás larga vida en la tierra. Honrar al papá y a mamá, honrar a tus abuelos y a aquellos que han llegado a la vejez. Deuteronomio 34:7 dice que Moisés tenía 120 años y todavía tenía fuerza para vivir.
Y tenemos que entender que la única fuerza, la única salud que el Padre nos puede dar dentro de su voluntad es poder entender que es a través de su Espíritu. Y que si estamos sanos y llegamos a una edad avanzada y caminamos con el Padre, es una bendición. Y si vienen enfermedades y si vienen problemas y estamos con el Padre, también es una bendición. Lo malo es llegar a la vejez y quedarnos solos. Eso sí, es triste. Y hoy en día hay muchas personas que llegan de esa manera. Dice que el rey David murió en su vejez, lleno de días, y ocupó su lugar Salomón. Cuando llegamos a una edad avanzada, a la vejez, ya es tiempo de dejar, de delegar, de entregarle a todo a nuestros hijos o a las personas que Yahweh permitió que estén al lado nuestro. Deuteronomio 5:16 dice que tus días puedan ser largos y te vayas bien, pero no te olvides de honrar a tus padres. Acuérdate tú del Creador, no solo en la vejez, sino en los días de tu juventud, dice Eclesiastés 12. Entonces tenemos que entender que la vejez es parte de nuestra vida. A todos nos va a llegar. Llegar a la vejez y tener nietos es una bendición. Porque el que fue padre, llegar a ser anciano y ser en sí abuelo o ver a tus nietos es una bendición que no todas las personas pueden vivir. Consejo en la vejez. Y estos consejos son para aquellos que ya llegaron a la tercera edad, que están en la vejez. Aceptar la vejez como una bendición, no como una maldición. No culpa de Adán, culpa del pecado. Hay que aceptarlo. Cuidar la salud, vivir y comer sano lo mejor posible. Hay muchas personas que ya llegan a una tercera edad y ya no se cuidan, ya no comen sano, ya estoy viejo, y se hacen en sí, se cierran, son tercos muchos, a mí no me digan lo que tengo que hacer, ya yo soy grande, yo hago lo que quiero. Y lo que hacen es avanzar los días para su muerte, en vez de cuidarse y tener días más largos en esta tierra. ¿Qué hay también con la vejez? ¿Qué consejo hay? Enseñe, comparte tu experiencia de vida a los demás. Si aprendiste muchas cosas buenas, enséñale a otros, a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares, a hermanos de la fe, etc. Enseña para que no cometan errores, para que crezcan, para que maduren, para que se desarrollen. Disfruta a tus nietos. Hay personas que llegan a una avanzada edad y no disfrutan a sus nietos. No disfrutan ni sus hijos ni sus nietos. Viven en sí, y esto pasa en muchos países, viven preocupados por la economía, viven preocupados por el mundo, por lo que está pasando acá, por lo que está pasando allá. Viven consumiendo los medios de comunicación, la televisión, los problemas, esto, y no disfrutan lo más importante que es la familia. No disfrutan lo más importante que son los hijos, los nietos. Entonces, en la vejez, y me incluyo y nos tenemos que incluir porque nos va a llegar en algún momento, en la vejez aprendemos. ¿Qué cosa? Los errores que cometimos. En la vejez, el que llega a la vejez aprende los errores que cometió. Cuando era joven cometí muchos errores. Cuando era joven tomé malas decisiones. Y cuando más avanzada está la edad, más aprenden de que cometieron errores. Pero en ese momento, muchos quizá no lo quisieron reconocer. Y tenemos que entender que en la juventud, cuando somos jóvenes, aprendemos.
Pero cuando cometemos los errores, muchos de nosotros somos tan orgullosos que no queremos reconocer esos errores. ¿Y cuando lo reconocemos? Cuando llegamos a la edad avanzada, a la vejez. Ahora, en la vejez entendemos muchas cosas. Muchas cosas que nos pasó en la vida y que no las supimos entender, que no las supimos conocer, pero cuando llega la verdad, cuando llega la edad avanzada, cuando llega la vejez, lo podemos entender. La vejez no es pecado, la vejez no es una enfermedad, la vejez no es una maldición, sino que la vejez la tenemos que tomar como una bendición. Ahora, ¿hay enemigos de la vejez? ¿Cuáles son los enemigos de la vejez? Pensar siempre en el pasado. Hay hombres y mujeres que llegan a una cierta edad, 50, 60, 70, 80, 90 años, específicamente la tercera edad, que es pasando los 60, comienzan a vivir más todavía en el pasado. No, cuando yo era así, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro, y no viven el presente. No disfrutan el presente. Quedan anclados al pasado, no porque mi padre, no porque mi madre, no porque mi abuelo, mi tío, no porque a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, y no disfrutan el momento, no disfrutan la familia, no disfrutan sus nietos, no disfrutan la vida. Esos son los enemigos de la vejez. Los enemigos de la vejez es cuando llegan a la vejez con falta de perdón. Cuando no perdonaron a su padre, a su madre, a su abuelo, a su tío, a su hermano. Cuando no perdonaron a las personas que la marcaron, que lastimaron su corazón, que destruyeron su vida. Y llegan a la vejez con remordimiento, con bronca, con ira, con falta de perdón, y muchas personas se enferman. Le agarran enfermedades terminales por la falta de perdón. Cáncer de estómago, cáncer de garganta, cáncer en el hígado, problemas respiratorios, problemas neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos llegan a la vejez y tienen otro enemigo, y es el miedo a la muerte. No quieren morir, no quieren llegar a ese punto de partir. Y la muerte en sí es consecuencia del pecado, y que tarde o temprano todos nosotros vamos a llegar. Y otro enemigo de la vejez es la soledad. Muchas personas, muchos ancianos tienen miedo de llegar a la vejez y quedarse solo. Pero ¿saben los ancianos, saben los que llegan a la vejez, saben por qué se quedan solos muchos? Por lo que sembraron en su vida, por lo que hicieron en su vida, por cómo trataron a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, lo que hicieron. Si vos llegás a la vejez y tu vida sembraste mal, hiciste mucho daño, lastimaste mucha gente, te quiero decir que te vas a terminar solo, sola. Porque nadie va a querer estar con vos. Entonces tenemos que entender que hay personas que llegan a la vejez y se quedan solos, solas, porque han lastimado toda su vida a su familia. Y también quizás hay casos que son personas que hicieron bien, que fueron personas de bien, pero sus hijos se desviaron de la verdad, se desviaron de lo correcto, de lo bueno, y los dejaron abandonados. Entonces hay diferentes situaciones, historias, contextos. Pero los enemigos de la vejez son importantes de tener presente. Vivir bajo el pasado, vivir bajo la falta de perdón, vivir bajo el miedo a la muerte y vivir bajo la soledad. Para terminar, tenemos que entender que el envejecer es como subir una montaña. Mientras más se sube, las fuerzas disminuyen, pero cuando llegamos a la cima, podemos ver, podemos experimentar y podemos vivir algo único. Que nadie
que está abajo de la montaña puede vivir, experimentar o ver. Llegar a la vejez es llegar a una etapa en nuestra vida que solamente el que llega ahí lo puede entender. Y muchas personas cuando llegan a la vejez comienzan a vivir la vida cuando ya están grandes. Muchos llegan a la vejez y comienzan a disfrutar la vida. Comienzan a ver la vida de otra manera. Y se dan cuenta que perdieron su vida en pavadas. Perdieron su vida en cosas que no tenían sentido, no tenían valor. Muchas personas llegan a la vejez y se le cae la venda de los errores y de las equivocaciones que cometieron. La vejez nos anuncia que estamos cerca de la muerte, pero también nos anuncia de que volvemos desde al principio. Del polvo venimos, al polvo vamos. La vejez es algo que el hombre nunca tendría que haber tenido. Porque Yahweh creó al hombre para ser eterno. Creó el hombre para vivir en santidad, en comunión con Él. Para vivir sin enfermedad, sin dolor, sin aflicción. Pero el hombre desobedeció y hubo una consecuencia. Pero Él nos promete vida eterna a todo aquel que crea en su Hijo. Porque Yahshua, el Mesías, es la vida eterna. Y el que tenga a Él, tendrá vida eterna. Tendrá salvación, perdón y vida eterna. Y Él nos dejó a su Hijo. Y todo aquel que crea en Él será salvo. Y podrá tener una vida eterna. Cuando Él regrese, a todos aquellos que creyeron en Él durante toda la historia de la humanidad, van a ser transformados. Ya no tendremos una naturaleza de carne ni caída. Ya el envejecimiento desaparecerá, sino que seremos seres espirituales como los ángeles, y ya no habrá dolor, enfermedad, aflicción y envejecimiento, sino vida eterna. Así que hasta acá el mensaje de hoy. La vejez. Damos gracias al Padre por este mensaje. Un mensaje para muchas personas que ya están en la tercera edad, en la edad de envejecimiento, pero también para nosotros que tenemos diferentes edades y vamos para ese camino. Así que espero que sea de bendición. Comparte este mensaje también para todo aquel que quizás lo quiera escuchar y lo necesita. Así que Yahweh te bendiga, el Padre te bendiga, y estaremos ya mañana con otro mensaje que vamos a terminar la serie de estudio de la familia. Así que abrazo grande de Estados Unidos, California. Yahweh te bendiga y seguimos adelante en la senda antigua. Bendiciones, shalom.